comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, Educación de Calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-558295. La comunidad de TCN Periodismo Digital. Estamos en este día 12 de septiembre del año 2023. 12 de septiembre del 2023. Este es el noticiero TCN que está saliendo diariamente. Hoy, estas semanas y el día de hoy también, pues no tendremos nuestro segmento de entrevistas. Estamos en un proceso de ajustes de carácter logísticos internos para darles un mejor servicio y una mejor información. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua y sus 9 cantones: Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo, Mocha, y a través de la magia del Internet, de la revolución científico-tecnológica, a las 24 provincias del Ecuador, Latinoamérica, Sudamérica, Iberoamérica y el mundo mundial. Somos TCN Periodismo Digital. Estamos dándoles también la bienvenida a aquellas personas que visitan nuestro portal www.thecreatinews.info, como también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra fanpage en la red social Facebook, TCN Periodismo Digital, y en X, @Creatinews TCN. Estamos aumentando los seguidores día a día. Estamos con un nuevo número de seguidores, de adherentes en nuestro canal de YouTube, y como no, en Facebook estamos creciendo constantemente. Vamos a revisar nuestros segmentos y empezamos con nuestro segmento Campamentos de Campaña, haciendo este seguimiento, cómo avanzan las candidaturas tanto de Daniel Noboa y Luisa González hacia el balotaje del 15 de octubre de 2023. ¿Cómo vemos el campamento de campaña de Daniel Noboa? Entendemos por campamento de campaña, ¿no es cierto?, a todo ese proceso logístico, estructural, que una campaña política hacia la presidencia de la República exige, ¿verdad? Y dentro de las cosas positivas que vemos en Daniel Noboa y en el tema de la campaña, ¿no es cierto?, en el espacio de la campaña, vemos un proceso de carácter muy disciplinado en el tema del cumplimiento de los objetivos de su campaña, en su discurso, en su presentación de promoción, de marketing, colores, utilización de logística, ¿no es cierto? Está muy bien acompañado, muy disciplinado, ¿no es cierto? Ya los asesores de marketing, ya los asesores de comunicación, ya los asesores de imagen, ¿no es cierto?, trabajan algunos elementos de carácter operativo y logísticos, pero ya son otros elementos los que definen que esto se cristalice, ¿no es cierto? La propia actitud, el propio carisma del candidato o de la candidata. De igual manera, el momento histórico en el que se encuentra, ¿no es cierto? Y también el proceso estructural, el proceso orgánico, el proceso político, netamente. Recordemos que la candidatura de Daniel Noboa, más que una propuesta de carácter política, debe responder a una propuesta de carácter socioeconómica e histórica. Y es ahí en donde nosotros, en cambio, vemos el vacío, la ausencia. Tiene la ventaja Daniel Noboa de que el electorado ecuatoriano no es un electorado que exige mayor agudeza en la propuesta de carácter filosófica, teórica, doctrinal, ¿no? Y es por eso que no se le exige tanto en ese aspecto. Pero en espacios de elevado nivel
editorial político como el noticiero TCN, ¿no es cierto? Desde luego que sí vamos observando aquello. Ya en algunos de nuestros artículos, en nuestras conferencias, vamos a ir exhibiendo pues esas falencias de esta candidatura de campaña, ¿no? Ya entre los elementos de cómo va marchando las agendas. Daniel Noboa pues está en territorio, está generando también algunos elementos de medios de comunicación y está basando su campaña en potentes spots. Los últimos que ha sacado pues están hablando básicamente de la reactivación económica y del posicionamiento. Ha rescatado en el último spot, no lo publicamos aquí porque sería un poco imparcial, ¿no es cierto? Si publicamos un spot de un campamento de campaña y del otro no. Sin embargo, pues estamos para en uno de estos días a ver si es que los publicamos. Son unos potentes spots con los que está golpeando Daniel Noboa en el elemento de promoción de marketing, ¿no? Además de su presencia en territorio que está siendo recibida por varias miles de masas, ¿no es cierto?, en diferentes provincias y cantones. De igual manera, cómo estas bases, cómo esta masa social se convierte pues en una masa primero, luego se convierte en estructura cuando el líder, la organización lidera esa masa y deja de ser masa y se convierte ya pues en militancia, ¿no es cierto? Y es uno de los elementos de deficiencia que estaba teniendo, e insistimos, porque va dándole forma, ADN va dándole forma a esa masa. En otro de los temas que podemos señalar de Daniel Noboa es en relación de redes sociales. Las redes sociales se han visto en esta última semana que ha bajado su nivel de efecto, ¿no? Las redes sociales pues ha bajado su nivel de efecto y la gente está viendo más elementos coloquiales, elementos morbosos, elementos de chisme, ¿no es cierto? Entendiendo lo morboso por el chisme en redes sociales, pero no está ahí definiendo su voto, no está definiendo ahí su voto y en redes sociales pues está siendo bastante golpeado Daniel Noboa. Sin embargo, vemos que no se inmuta respecto de esa ofensiva en redes sociales de su contrincante, de su campamento de campaña contrincante, ¿no? Este es un campo de batalla, la lid política, y hay dos campamentos de campaña que se enfrentan, y este pues es el de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que pasa al frente? ¿Qué es lo que pasa en la campaña del frente de Luisa González? Luisa González tuvo un traspié. Recordemos, ya habíamos recordado que nosotros pues vemos que el correísmo enfrentó esta segunda vuelta, este balotaje en tres frentes. Y uno de esos frentes precisamente era la candidata, ¿no es cierto?, que ha ido protegida por la estructura, por el aparato del correísmo. Sin embargo, apenas salió, pues ha cometido algunos resbalones. Ya vamos a revisar también otro de los que ha cometido, ¿no es cierto? Y manifestó textualmente, ¿no es cierto? Ella manifiesta textualmente frente al colega Ugarte de una radio de la provincia del Oro, de que tiene mejores condiciones de vida, refiriéndose a Venezuela frente al Ecuador. Luego, lo que suelen hacer los correístas, ¿no? Primero tienen como estructura el tema de la demagogia, es decir, cambiar, variar. Eso parte precisamente por su ausencia doctrinal, ¿no? Tienen una muy débil presencia doctrinal. Luego manifiesta respecto con los compañeros de radio Positiva FM, señala de que ella se refería a una seguridad física, ¿no? Y que el periodista es el mal, no ella, que el periodista dijo lo que ella dijo, ¿no? Entonces, pues, por sanar comete un segundo resbalón y eso pues ha hecho de que precisamente las diferencias de puntos, las diferencias de probabilidad de voto se consoliden y se agranen incluso respecto de Daniel Noboa. Luisa González sigue teniendo pues la necesidad de
ser muy fina, es decir, es como, como el artista el artista que juega en el circo, ¿no es cierto?, con las espadas, ¿no? Tiene que hablar del presente y del futuro, pero al mismo tiempo del pasado, de ya lo hicimos. O sea, tiene muchos vericuetos ahí, ¿no? Tiene mucho por definir. Y claro, en una segunda semana, y la estructura del correísmo le permitió entrar, ¿no es cierto? Entró, salió Correa, Vigilio Hernández, salieron algunas de las asambleístas que ya están electas, ¿no es cierto? No ha salido un poco a protegerle, y bueno, sabemos que no va a salir, ¿no es cierto? Pierina Correa, que es la asambleísta más votada, primera en la lista, ¿no es cierto? Pero ya esas 2 semanas se van desgastando, entonces ya tiene que salir ella, y ella va saliendo, y en ese salir ya va viéndose sus deficiencias, sus debilidades, ¿no? A pesar de que es una mujer muy inteligente, una mujer que ha lavado el rostro del correísmo muchísimo, ¿cierto? Y creemos de que ella debería más bien enfrascarse en un proceso de cogobierno con el futuro, con la futura administración, debería modular ahí. Si ella un poco busca o pretende ser una alternativa de gobierno, eh, sería pues un tiempo perdido y una experiencia perdida en cuanto incluso a lo personal, ¿no? Debería pensar más en capitalizar y en proyección futura de su figura política. Luisa González, esto en nuestro segmento, los campamentos de campaña. Rescatamos el 10 de septiembre, ¿no? El municipio de Ambato, la capital de Tungurahua, conjuntamente con el mapa, ¿no es cierto?, lo han calificado el septiembre amarillo. Esto en cuanto al 10 de septiembre que se reflexiona mundialmente sobre la salud mental. Y la salud mental, pues, tiene que, en relación con esos altos índices de personas que enfrentan el tema del suicidio, ¿no? Alguien que está pensando en quitarse la vida, ¿cómo puede ayudar? Escuche sin juzgar y ofrezca su apoyo, anímele a buscar ayuda de un profesional, quédese con la persona si cree que está en peligro inmediato. Este es un fenómeno que va aumentando en el mundo, en el país y en la provincia y en la ciudad. Los índices de suicidio, gente pues que se siente sola, se siente desvalorada, ¿no es cierto? Y llega a un proceso de angustia tal que atenta contra su propia existencia, contra su propio físico, contra su propio cuerpo, su propia salud y su propia vida, ¿no? Nosotros pensamos desde acá, pues, de que este es un fenómeno que tiene que ver con el cambio cultural, con la crisis de carácter cultural y la construcción de nuevos paradigmas en donde, pues, las sensibilidades colectivas, ¿no es cierto? Las sensibilidades colectivas tienen que tener un diálogo con las sensibilidades particulares. Y rescatamos, pues, esta información de que el municipio de Ambato, el GAT de Ambato, ¿no es cierto?, le ha llamado el septiembre amarillo precisamente por esta fecha. Vamos a los titulares. ¿Qué nos dice la prensa local y nacional? No tenemos la portada del diario El Heraldo, ¿no? A los amigos del diario El Heraldo que nos miran, ¿qué pasó con la portada de este día? Vamos con el Ambateñito. El Ambateñito, tu diario popular. Ceballos está de luto. Complicaciones en la salud fueron los detonantes para el fallecimiento de Patricia Elizabeth Campaña Roballo, de 43 años. Ella era la esposa del actual alcalde de Ceballos, Carlos Soria. La mujer compartía el amor por el atletismo con sus actividades a favor de los más necesitados de su cantón. Entonces, pues, la esposa, la mujer del alcalde del cantón Ceballos, cantón ubicado al sur oriente de Tungurahua, ha fallecido y ha recibido pues varias notas de pesar institucionales de la provincia, no solo del cantón, sino también del propio Ambato y de la provincia de Tungurahua. Nosotros también desde acá pues le enviamos un abrazo de condolencias
a el Cantón Ceballos y a su esposo, ¿no es cierto?, Carlos Soria. En otro de los temas nos dice el ambateñito, farándula, Ambato vivirá los premios Smart León por primera vez. De igual manera, el Centro de Salud 1 trata varios trastornos. El Centro de Salud 1 trata varios trastornos. Este es el centro de salud ubicado pues en la zona de Ingaurco de la ciudad de Ambato. La hora, vamos con los diarios de carácter nacional. La hora Ecuador, el país se perderá el nuevo boom petrolero. La producción de crudo podría caer a 370,000 barriles diarios en los próximos 5 años. La Agencia Internacional de la Energía calcula que se restarían 113,000 barriles a los 483,000 que se producen actualmente. 113,000 barriles por día dejaría de extraer el país. El país se perderá el nuevo boom petrolero. Pero esto del nuevo boom petrolero es real, es efectivo. Ya el país perdió los dos grandes boom petroleros, ¿no es cierto?, los de los años 70, en donde ese dinero, esos recursos de ese gran boom petrolero se fue en la administración de la dictadura militar. Y luego el segundo boom petrolero que se dio, pues, a fines de la primera década del siglo XXI, que se perdió en manos del gobierno del Correato, ¿no es cierto? Pocas familias dieron un salto social y económico, le sirvió el boom petrolero y un 90% del país solo vio como algunos se enriquecieron. Entonces, un tercer boom petrolero en medio del cambio de recursos energéticos del mundo es poco probable. No me atrevería a hablar de que exista un tercer boom petrolero. Algunas alzas de comercialización, de comercio en el mundo, de mejoras de precios en los precios en el sector del petróleo mundial, pero es distinto hablar de un boom, ¿no? Conozca los hoteles que ofrecen las mejores visitas del centro. También nos dice Diario La Hora Nacional. ¿Qué nos dice el Diario Expreso? La falta de resolución de una corte bajo ataque preocupa. Han pasado más de una semana desde que se conoció el fallo del juez Quimis. La falta de resolución de una corte bajo ataque preocupa. Diario El Expreso. Diario El Extra. Al salir del Cerro Mitrí. Al salir del Cerro Mitrí. Claro, recordemos que hoy precisamente 12 de septiembre, juega la Tri en horas de la tarde, 16 horas frente a los Charrúas, Uruguay, en el estadio de la Casa Blanca de la Liga Deportiva Universitaria, en Quito, en Ponciano, ¿no? Y él está último en la tabla, pues, porque tiene menos 3 puntos, ¿no? Entonces, pues, es el momento de aprovechar los partidos de local. Si los partidos de local no se suman puntos, empieza pues a ponerse cuesta arriba la cosa, ¿no? Por el pito de Byron Castillo, la Tri inició las eliminatorias del Mundial del 2026 con menos 3 puntos. Hoy el elenco nacional deberá vencer a la Celeste para quedar tablas. El director técnico Félix Sánchez pondría de entrada a Johan Julio y Ángel Mena para potenciar el ataque junto a Egner Valencia. Vamos a ver, también se ha anunciado un cambio en el arco, ¿no? Un cambio de arquero respecto del partido anterior. Diario El Universo. En 8 años los delitos por drogas crecieron 291%. En el 2014 la Fiscalía General del Estado abordó 2.800 casos relacionados con las drogas. El año anterior subieron 10.985 y solo entre enero y julio del 2023 ya superan los 5.700 procesos. Expertos recomiendan reformas a leyes vigentes. Estamos revisando las portadas de los diarios más importantes del Ecuador. ¿Qué nos dice La Hora de Tungurahua? Droga de lujo, entre comillas, se vende en Tungurahua. Tusi es la nueva droga que ronda fiestas y lugares exclusivos de la provincia. Cada dosis no costaría menos de $30. Por su color se llama cocaína rosada. La policía está tras la pista de quienes la están comercializando. Y es importante que la propia ciudadanía, ¿no es cierto?, los propios testigos de quienes miran, saben, conocen en qué lugares, en qué bares, en qué discotecas, en qué nightclubs, quiénes, cómo la están ofreciendo, la están vendiendo, denuncien
denuncien a las autoridades. Hay un número en 1800 drogas, ¿no es cierto?, de la Policía Nacional para ubicar, controlar y cauterizar a esta gente que anda pues introduciendo en la sociedad tungurahuense, en la sociedad ambateña y en la juventud, esta basura, ¿no es cierto? Este denominado Tusi, la nueva droga que ronda fiestas y lugares exclusivos de la provincia, como lo amplifica los colegas del diario La Hora de Tungurahua. Ecuador quiere su primera victoria en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Líderes recuerdan que la democracia debe construirse a diario en este encuentro, ¿no es cierto? En este encuentro que se ha dado, dos elementos que se han dado. Uno en la ciudad de Cali, en donde se reunieron algunos presidentes y han planteado y han declarado que la guerra contra las drogas tradicional ha sido un fracaso. Y por otro lado, también hubo un encuentro de carácter internacional a propósito de los 50 años de la dictadura militar en Chile. ¿Qué nos dice Diario El Metro? Diario El Metro, a cuidar la capa de ozono por el planeta esta semana. Esta semana se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono y Metro Ecuador te muestra los principales datos de esta frágil franja de gas que protege al planeta Tierra. Entonces, pues, esta amplificación que hace el Metro respecto de la capa de ozono por el planeta. Y en otro de los subtitulares, cambios en dibujo de la TRI para recibir a los charrúas. Ya revisamos pues algunos de los cambios que plantearía el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol en este segundo cotejo por las eliminatorias hacia el Mundial 2026. Y en otro de los temas, Peso Pluma, un fenómeno musical en el mundo. El artista habló en exclusiva con Metro sobre su carrera. Hoy estará en los premios de la cadena MTV. El Metro de Quito. Entonces vemos sus titulares. Y en el segmento Así lo dijo, en una entrevista pues un tanto cruzada que tuvo el Café La Posta, ¿no es cierto? Este espacio de noticias de los colegas de periodismo digital. El periodista Anderson Boscan, desde el exilio, hacía una entrevista al ministro Bernal, ¿no? Que también es dirigente del movimiento Creo. Y el ministro, pavoneándose de casi nada, ¿no es cierto?, de los logros alcanzados por el fallido gobierno de Guillermo Lasso, entre otras cosas le hablaba de que antes los periodistas o el periodismo pues era perseguido, acosado. Y claro, el colega Anderson Boscan pues se enojó, ¿no? Dice, a ver, espérate un ratito, a mí me estás diciendo, yo te estoy haciendo la entrevista, yo soy un periodista que te estoy hablando desde el exilio, desde un lugar desconocido que tuve que salir del Ecuador, y tú me dices en mi cara que hay libertad de prensa en el Ecuador, gobierno de malandrines, que fue lo que le hizo descolocarse al ministro de Inclusión Económica y Social, ¿no? Y tuvieron un cruce. Gobierno de malandrines, lo señaló el periodista Anderson Boscan, refiriéndose al gobierno de Guillermo Lasso y sus acusaciones en presencia o en entrevista directa con uno de sus ministros. Entonces, este fue el segmento Así lo dijo, y esto sucedió en los colegas del diario La Posta. Nosotros recogemos este segmento, ¿no es cierto?, de algunos de las frases que van haciendo noticia. Y en nuestra encuesta TCN, ¿debería renunciar la presidenta Diana Tamaín y los vocales del CNE por la falta de garantías en su gestión? Sí, no, me da igual, nada cambiará. Esta encuesta, pues, que está colgada en nuestra red, en @CreatiNewsTCN, en la red social X. Puede llegar y hacer su votación también en esta encuesta. ¿Debería renunciar la presidenta Diana Tamaín, los vocales del CNN, por la falta de garantías en su gestión? Ayer pues hubo un plantón de casi varias provincias, de muchas provincias del Ecuador, en las puertas mismas del Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito, en la Loya Alfaro, el 6 de diciembre, pidiendo precisamente la renuncia
esta ciudadanía fue reprimida a gas lacrimógeno, ¿no? Por la Policía Nacional. De este 12 de septiembre. Nos han pedido que el día de ayer pues nos referimos a los 50 años de la dictadura militar en Chile. Nos han pedido que también rescatemos que el 11 de septiembre también pues del año 2000 tuvo en el mundo el suceso de la invasión, de la destrucción, de la caída de las Torres Gemelas en el centro comercial y financiero de la ciudad de Nueva York. En ese entonces Nueva York, estamos hablando del año 2000, ¿no es cierto? Desde 1980 hasta el año 2000, unos 20 años de suma gloria que tuvo la ciudad de Nueva York. Capital de las artes, encuentro de todas las culturas del mundo, toda la industria, ¿no es cierto? Toda la industria se expresaba en Nueva York. Nueva York sin duda fue el símbolo de lo más alto de la sociedad norteamericana, una sociedad pues que tiene mucho que contarle a la humanidad y mucho la humanidad por reconocerse como humanidad tiene que ver con la historia de la sociedad norteamericana y lo más alto de ese proceso precisamente estamos hablando de el Nueva York de los años 80, de los años 90, de los años 2000. Y el World Trade Center, estas torres, ¿no es cierto?, llamadas las Torres Gemelas, implicaban precisamente, pues, o eran el símbolo de ese proceso financiero, de ese proceso comercial, en donde se expresaba, pues, su valor, el valor del sistema económico capitalista, de libre mercado. Y a fines de los 80, inicios de los 90, tuvo su más alto triunfo, que fue pues ver cómo se desplomaba su archienemigo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1989 caía el muro de Berlín y en 1991 se descomponía la URSS. En este primer intento del socialismo real o del socialismo hacia la construcción de una sociedad comunista. Fue entonces cuando Occidente, cuando Estados Unidos pasó del mundo bipolar a ser el único país hegemónico en el mundo. Se habló entonces del mundo unipolar. Estados Unidos se empabiló, ¿no es cierto? Se sintió el gran triunfalista de todo el mundo, su sistema, sus valores, su administración, sus códigos se habían impuesto no solo por la URSS, sino por todo el mundo. No había país que les toque. Pero no se dieron cuenta de dos cosas. Una, de que el excesivo elemento de triunfo les hacía desgastar. Es como aquella persona que se gasta el dinero antes de tenerlo en sus manos, ¿no es cierto? Antes de cobrarlo. Como aquella persona que por exceso de autoestima comete errores garrafales. Y en segundo lugar, de que la caída de la Unión Soviética también era su caída, porque si bien eran antagónicos, Estados Unidos y la Unión Soviética se unían en una sola cosa, en el tema de carácter cultural, en el racionalismo occidental. Y este racionalismo era lo que estaba en crisis. Y esas contradicciones de carácter cultural no le gustaron al mundo entero. Cuando Estados Unidos se sintió triunfalista como única potencia en el mundo, asumió erróneamente de que sus códigos, su moral, su ética, tenían que imponerse como única identidad cultural en todo el planeta Tierra. Es decir, todo el planeta Tierra tenía que consumir sus productos, su Coca-Cola, su McDonald's, creer en el libre mercado, consumir 3, 4, 5 autos en su vida, endeudarse media vida por conseguir aquello.
y no se dio cuenta de que lo que estaba cambiando, lo que cambió con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, era una expresión de crisis de carácter, no del sistema socialista, no del sistema económico centralizado y planificado, sino un cambio de carácter cultural. Nos encontrábamos en medio de una revolución científica tecnológica, en donde la genética empezaba pues a florecer, la robótica estaba avanzando, la informática con los medios de información, con los TICs, con el Internet. Era un cambio cultural, no era un cambio del sistema. Al contrario, ahora todo Occidente recoge muchas de las cosas de la Unión Soviética. ¿Quién no ha escuchado hablar de planificación económica familiar, de planificación económica estatal? Eso es lo que planteaba la URSS, economía planificada. Estados Unidos planteaba el libre mercado. Ninguna persona que haga libre mercado no está en este mismo momento en sus oficinas de la banca, en sus oficinas de comercio, en sus oficinas de la industria, planificando, entre muchas otras cosas. La caída entonces de las Torres Gemelas fue el paralelo de lo que para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la caída del muro de Berlín en 1989. En el año 2000, la caída de las Torres Gemelas fue el desplome, la caída del mundo unipolar, de la hegemonía de Estados Unidos. Pero manejaron alrededor de la prensa y no la han presentado así. Entonces, si conversamos con algunos de los jóvenes ahora y decimos si es que cómo cayó el socialismo, hay una relación con la caída del muro de Berlín. La caída del mundo unipolar, de la hegemonía norteamericana, empieza con la caída de las Torres Gemelas por contradicciones de carácter cultural. Se acusó de este crimen terrorista, que fue un terrorismo de los más altos, explotar aviones contra edificios de civiles sin una guerra declarada, ¿cierto? Fue una acción terrorista, pero también de desesperación de carácter cultural. El Medio Oriente se acusó pues a Osama Bin Laden, al grupo terrorista Al Qaeda, 3.000 muertos de varias nacionalidades, porque como señalábamos al inicio, Nueva York pues concentraba varias nacionalidades. Y fue el principio del fin de Estados Unidos, de lo que será, inevitablemente. Luego hubo pues una crisis política interna. El primer presidente afroamericano, ¿no es cierto?, llega al poder. La última corriente de los demócratas con Hillary Clinton no pudo hacerse con la administración. Hubo una crisis profunda del dólar, una crisis profunda de su economía, una contradicción entre la economía y el sistema de derechos en Norteamérica. Porque a sentirse únicos en el mundo, ellos iban a gozar de una mejor sociedad que todo el resto del mundo. Entonces fueron generando muchos derechos en la salud, en la educación, en los espacios públicos, en las artes, en la cultura. Es decir, fueron haciendo lo que decía el socialismo, que es la construcción de derechos. Por eso ahora todo el mundo está invadiendo Estados Unidos de manera migrante porque ahí hay derechos. Y ellos hablaron de que ellos son los paradigmas de la democracia, es decir, que las normas se cumplen. Entonces la jubilación, los derechos de trabajo, los derechos laborales, ahora tienen que cumplirlo de acuerdo a ellos mismos. Pues eso es una propuesta de carácter socialista. Todo se dio la vuelta. Es una crisis que merece pues una reflexión aparte sobre lo que sucede en Norteamérica. Estamos hablando de la caída de las Torres Gemelas. Y luego las crisis militares que se le vinieron a Estados Unidos.
En conclusión, ¿qué es lo que queremos señalar? De que la caída de las Torres Gemelas en el año 2000 significó lo que significó la caída del muro de Berlín para la URSS. Y ambos sistemas se unían en el tema de carácter cultural, aunque en sus sistemas económicos, en sus sistemas administrativos, en sus sistemas sociales, eran opuestos, les unía el tema cultural. ¿Cuál era el tema cultural? La racionalidad. La racionalidad. En un mundo, en una humanidad, en una evolución de la humanidad que buscaba sensibilidad, no racionalidad. Y esa racionalidad le hizo que Norteamérica se sienta el gran poderoso y amo del mundo. En el mundo unipolar, e intente desplegar por todas las culturas sus paradigmas, sus productos, su forma de comer, de vivir, de pensar, de vivir el sistema, la economía, la familia. Y las culturas le han ido resistiendo y le van arrinconando, al contrario. Ahora en Nueva York de hoy, de septiembre del 2023, tiene cientos, miles de migrantes de diversas culturas y es su paradigma, su forma de ser, la que está en crisis, es decir, cambiaron las cosas. Para aquellos que hacen geopolítica, que investigan geopolítica, política, es esta la tesis que planteamos. La caída del muro de Berlín es igual a la caída de las Torres Gemelas en Norteamérica. Ambos sistemas ya se desplomaron, no solo el uno, ambos se desplomaron. Nuestro editorial del 12 de septiembre del 2023. De este 11 de septiembre tendremos que señalar, pues, se conmemoró los 50 años del golpe de Estado en Chile, en Santiago de Chile, 50 años del golpe de Estado militar, ¿no? Este es un hecho que todavía no ha sido digerido tanto por la sociedad chilena, ni comprendido ni entendido por la sociedad latinoamericana. El mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, luego se enfrascó en lo que era la Guerra Fría. En Chile venía un acumulado de procesos universitarios, académicos, ¿no es cierto?, que se incorpora a una generación vinculada a los procesos del arte, de la cultura, y se cristalizan con la figura del médico Salvador Allende. Salvador Allende de un origen de clase media, muy vinculado a la función pública, a los sectores de la formación de familiares de maestros, maestras y médicos, obviamente. Hace una carrera de carácter universitaria casi a mediados del siglo pasado y empata su proceso individual con su proceso histórico luego de unas primarias bastante fuertes, se podría decir, y luego que el poeta, el premio Nobel de literatura, Pablo, el premio Nobel de literatura chileno, ¿no es cierto?, le cede la candidatura presidencial, se impone Salvador Allende a la derecha chilena por un poco margen, un margen muy, muy corto, luego de 3-4 intentos hacia la presidencia. Hablábamos de Pablo Neruda, ¿no? Y luego hace un gobierno, hace una administración muy vinculada a su momento histórico. ¿Cuál era su momento histórico? Estábamos hablando de inicios de los 70 en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos siempre tuvo la paranoia y tiene hasta hoy una paranoia, porque no es una política pública, es una paranoia que tienen respecto del comunismo en la región, ya con lo que sucedió en Cuba en 1960, 1959, el estallido insurreccional que se dio entre los años 70 entre México y la parte sur, ¿no es cierto? Había el continente estaba
regado de focos guerrilleros, de focos insurgentes en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, etcétera, etcétera, en Uruguay, ¿no? Entonces, pues, para contrarrestar esto, Estados Unidos aplicó el proceso de las dictaduras militares para que aplaquen y disuelvan militarmente estas corrientes de pensamiento. Y fue lo que sucedió pues en Chile. El 11 de septiembre de 1973 amanecía Santiago de Chile con un golpe militar comandados por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet que le había jurado lealtad al presidente Salvador Allende, traicionó, no se sabe si por fines de carácter ideológicos o por dinero, ¿cierto? O por las dos cosas, y pues se dio una jornada hasta las 3 de la tarde, desde las 5 de la mañana, aviones, carabineros, tanquetas en todas las ciudades principales de Chile, de lo que ahora se llama la quinta región, o el país se subdivide en la actualidad por regiones, fueron con el trágico saldo, ¿no? El trágico saldo de esa jornada, primero del bombardeo militar, es decir, hubo muy pocas guerras, incluso se habla de que la guerra de Ecuador y Perú fue la única guerra entre países de la región que tuvo un combate aéreo, ¿no? En ese caso, pues en 1995, en la guerra del Alto Cenepa, en donde Ecuador logra bajar 3, 4 aviones en combates aéreos. De ahí, pues en la región no ha habido combates aéreos. Y lo anecdótico es de que en esa época, 1973, los propios aviones, ¿no? A los aviones militares bombardearon la propia casa presidencial, Palacio de la Democracia. Entonces, y también el saldo trágico de la muerte del presidente Allende, ¿no? Entre otras partes de sus escoltas. En un momento determinado se le acusó a los golpistas y finalmente pues se comprobó que Allende, antes de caer en manos de los golpistas, dando minutos antes una declaración para la radio, señala que pagaré con mi vida mi amor a Chile, ¿no? Entonces, son 50 años de este shock, de este impacto de carácter democrático en toda la región. Luego Chile, pues, luego la dictadura, ya no es el propio día del 11 de septiembre, sino los días posteriores, los meses, los años posteriores, hubo un aniquilamiento, se tiñó de sangre la dictadura por la persecución a jóvenes, sobre todo los asesinatos, los crímenes extrajudiciales, buscaban la más mínima expresión de pensamiento, de expresión progresista, y eran asesinados, torturados, encarcelados, desaparecidos. Una de las dictaduras más sangrientas que soportó hasta 15 años después el país hermano de Chile. Luego ya en un proceso de regreso a las elecciones, a la democracia, el dictador Pinochet fue acusado por el juez, el fiscal Baltasar de España, capturado en Londres y luego trasladado, sentenciado, y pagó pues prisión domiciliaria por su edad. Otra de las anécdotas es de que ya en el velorio, uno de los oficiales, jóvenes oficiales, Elwin, descendiente del general Elwin, precisamente, que fue general y fue asesinado en la época de Allende, escupió el cadáver de Augusto Pinochet en medio de la ceremonia fúnebre, ¿no? Siendo oficial, escupió el cadáver del dictador Augusto Pinochet. Entonces, pues se cumplieron 50 años, se cumplen hoy precisamente 11 de septiembre de 1973, 11 de septiembre del 2023, 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Y algo, pues un suceso político que
impactó en toda la región y quedará en la historia de esa república. Nuestro editorial. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group Empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.